Buenas noches, estimados. Quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Arroyo, soy profesor de Historia de nuestro curso HU 187, temas de Historia del Perú. Y he optado por hacer este video para poder dar unos alcances en cuanto a los libros, las lecturas que pueden sernos sumamente útiles al momento de estudiar y poder aprender, y así de esa manera lograr pasar el curso que vamos a desarrollar en el presente ciclo. He seleccionado algunos libros que se encuentran en el sílabus. Sería interesante que puedan revisar el mismo, pero he agarrado dos libros que son considerados como la Biblia, ¿no?, de nuestro curso, ¿no? Más grueso, Antiguo Testamento; más delgado, Nuevo Testamento. Y vamos a empezar por el Nuevo Testamento, ¿no? Este libro, ¿no?, Historia del Perú Contemporáneo, es un libro de los señores Carlos Contreras y Marcos Cueto. Ambos son historiadores. Este libro es muy importante para nuestro curso porque abarca el periodo republicano, vale decir desde el momento en que el Perú obtiene la independencia, desde 1821-24 hasta el presente. En este libro lo que nosotros podemos encontrar, ¿ya?, es a partir del capítulo 5, ¿ya?, la segunda parte, que se inicia en la página 203. Entonces, en este Historia del Perú Contemporáneo, ya tenemos desde el Perú de la República Aristocrática, que es donde empieza nuestro curso, y se prolonga hasta el gobierno de Ollanta Humala. Es una quinta edición que abarca, vuelvo y repito, hasta el periodo de Ollanta Humala, vale decir entre los años 2011 hasta 2016. Pero como nuestro curso termina con la caída de Fujimori en el año 2000, no será necesario llegar hasta los gobiernos de Toledo, García y Humala, sino simplemente el siglo XX. Entonces, Historia del Perú Contemporáneo, de los señores Contreras y Cueto. Este libro lo podemos encontrar en nuestro centro de información, o también conocido como biblioteca. El segundo libro que voy a presentarles es de un autor estadounidense, de Peter Claren. Este libro se llama Nación y Sociedad en la Historia del Perú. A diferencia del Contreras Cueto, este libro abarca toda la historia de nuestro país, desde los primeros pobladores que llegaron al territorio andino hasta el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, para efectos de nuestro estudio, vuelvo y repito, es el siglo XX, que se inicia con la República Aristocrática, desde el capítulo 8, con un nombre que coincide, la República Aristocrática. Tenemos entonces Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Claren. Ya no es necesario leer todo el libro porque, vuelvo y repito, este libro abarca desde los primeros pobladores que llegaron a el territorio andino, estudia las culturas prehispánicas, los incas, el virreinato, pero eso no entra en nuestro curso, sino desde la República Aristocrática. Ahora bien, hay un tercer libro, ¿ya?, que se llama Breve Historia Contemporánea del Perú, y como su nombre indica, y como podemos ver, es un libro muy pequeño, ¿no? Breve historia. Este libro también tiene todo la historia de nuestro país, desde los primeros pobladores, vuelvo y repito, las culturas preincaicas, los incas, el virreinato, la lucha por la independencia, la guerra con Chile. Pero lo que a nosotros nos interesa es desde la parte 4, o la cuarta parte, que se titula Reconstrucción, Crecimiento, Crisis y Futuro, que está en la página 148. Ahora, este libro llega hasta 1995. El autor, el señor Franklin Pease, murió en 1999. Él no vio la caída de Fujimori, por lo tanto no habla acerca de la misma. Pero sí es un resumen muy sucinto
pero también para aquellos alumnos que de pronto sienten de que en el colegio tuvieron no la mejor experiencia, que no saben nada, aunque eso es bastante difícil, todos sabemos algo, pero que puede ayudarnos a recordar las cosas que aprendimos en el colegio. Entonces, breve historia contemporánea del Perú de Franklin Pease. Ahora, estos dos libros, vuelvo y repito, los podemos encontrar en el centro de información, en la biblioteca de nuestra universidad. Este libro no se encuentra en la sede de San Miguel y tampoco está a la venta, a menos que vayamos a esos lugares conocidos como Bazares Suelo, Amazonas, el centro de Lima, el Girón Camaná, y tal vez con algo de suerte podamos tener breve historia contemporánea del Perú. Lo podemos encontrar en las sedes de San Isidro, Villa y Monterrico. El cuarto libro que voy a presentar esta noche se llama Breve Historia General de los Peruanos. Este libro, o Breve Historia General de los Peruanos, me corrijo, ¿ya? Es una compilación hecha por el señor Fernando Rosas, un historiador. Aquí él tomó varios artículos, ensayos, y los compiló, los juntó y nos muestra Breve Historia General de los Peruanos. Ahora, este libro tiene un atractivo bien peculiar, que este libro lo puede leer cualquiera. No es un libro pensado para historiadores ni para estudiantes, sino es un libro que fue pensado para hacer llegar o divulgar nuestra historia a turistas. Tiene una versión en inglés, ¿no? Vuelvo y repito, está pensado para turistas. Lo podemos encontrar en cualquier librería, no se encuentra en los centros de información de nuestra universidad, pero vuelvo y repito, al ser un libro de divulgación, no necesariamente tiene que ser o tener el rigor científico de los libros presentados anteriormente, sino es para poder tener una idea de nuestra historia del Perú. Ahora, el libro lo podemos empezar a estudiar desde la quinta parte, en la página 198, los albores del siglo XX y la República Aristocrática, y también llega hasta el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, vale decir el año 2006. También es muy recomendable para los alumnos que quieren refrescar sus conocimientos, que los tienen un poco olvidados, quizás en el colegio no nos enseñaron de la mejor manera. Entonces tenemos este libro, Breve Historia General de los Peruanos. Ahora quiero terminar presentando un último libro. Este libro se ha convertido en los últimos 5 años en un bestseller, vale decir un éxito de ventas. Lo venden en cualquier librería, en cualquier instituto cultural, a la salida de un museo. Ha sido también éxito en la última Feria Internacional de Lima, que no es nada menos que Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Ahora, este libro habla, como su título indica, de la corrupción en nuestro país. Quirós trata de explicarnos dónde estaría el origen de la corrupción, cuándo se inició la corrupción. Evidentemente la corrupción no la creó Alan García, tampoco Fujimori, sino esto es algo que venimos arrastrando desde las épocas virreinales, y que cuando llegó la independencia no se cortó con ella, sino estas malas prácticas, estas costumbres continuaron. Ahora, ¿por qué recomendar Historia de la corrupción en el Perú? Porque es un libro que también trata del siglo XX, pero la diferencia con los libros anteriores es que este hace historia económica, vale decir, trata de explicar el proceso histórico del Perú desde el punto de vista de nuestra economía. La cuarta parte es la donde podemos encontrar los temas que nos interesan, que se llama La modernización y sus secuaces, vale decir desde el año de 1884 en adelante, y exactamente la página 208 bajo el subtítulo o el subcapítulo llamado El legado del califa. Y el último libro, bueno, este ya no es un libro, sino es una enciclopedia. Quizás algunos de ustedes lo pueda tener en su casa, lo hayan visto ahí en casa, en la casa de algún amigo, que lo hayan utilizado en el colegio.
Bueno, este libro nos puede ayudar muchísimo a poder introducirnos al tema, ¿no? Es la Enciclopedia Temática del Perú, editada por El Comercio en el año 2004. El autor es el historiador ya fallecido también Percy Cayo. Y bueno, esta viene pues con infografías, como podemos ver, con mapas, con notas a pie de página, ¿no? Entonces, este libro, pues como les muestro, ¿no? Tiene datos interesantes que también nos pueden ayudar a ponernos al día en nuestro estudio por si acaso hayamos olvidado. Entonces, mayores detalles sobre las lecturas las daré ya en nuestras clases. Solamente quería terminar este video, esta presentación de estos libros, indicándoles lo siguiente, ¿no? El curso Jóvenes es un curso donde hay que leer. El que no lee, definitivamente se le va a hacer muy difícil poder aprobarlo y mucho más difícil aprender algo. El curso, como vamos a explicar en clases, o tal vez ya hayamos explicado en clase, tiene un propósito: entender los problemas del Perú de hoy. ¿Por qué nuestro país es un país corrupto? ¿Por qué nuestro país tiene tantas taras? ¿Por qué, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué en un país de casi 32 millones de habitantes, 10 millones no tienen agua? ¿A qué se deben ese tipo de situaciones? ¿Por qué combinamos momentos de premodernos con momentos de modernidad? Entonces la respuesta la vamos a encontrar en el pasado. Pero el pasado sirve también para poder entender el presente y así de esa manera proyectarnos al futuro. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo desarrollo el pensamiento crítico? Una manera de hacerlo es por medio de la lectura. Entonces la lectura me va a permitir a mí tres cosas. Lo primero, enterarme. Lo segundo, desarrollar mi propio pensamiento y crítico. Y lo tercero, la lectura me permite opinar. Opinar, pero con una base. Entonces, algunos alumnos tenemos problemas, nos es difícil leer. Entonces, yo recomendaría algunos tips, algunas cosas para poder hacer del estudio de nuestro curso algo más fácil, tal vez, más simple, ¿no? Hay alumnos que ya tienen sus propios métodos de estudio y eso está bien. Yo estoy dando algunas recomendaciones siempre para poder mejorar. El primero, yo recomendaría leer cualquier capítulo 3 veces. La primera vez nos va a servir para enterarnos de qué va la lectura. Si fuese, por ejemplo, el capítulo titulado El Perú de la República Aristocrática del libro de Cueto y Contreras, entonces, y yo no sé nada o no recuerdo nada, entonces la primera lectura puede ser una lectura rápida y me va a permitir enterarme de qué va la lectura. La segunda ya es una lectura ya de estudio, vale decir, donde yo puedo empezar a formular preguntas y anotarlas. Resalto las ideas principales, resalto las ideas secundarias. Un recurso válido es preguntarse, ¿no? Si voy a estudiar, si simplemente estoy leyendo para estudiar, para un control o para un examen parcial o para el final, es: si yo fuese el profesor, ¿qué evaluaría de esta lectura? ¿Qué cosas vendrían de esta lectura si yo fuese el profesor? Y finalmente, una tercera lectura puede ser útil para hacer un esquema, ya sea un mapa mental, un mapa conceptual, una lista de cotejo, en fin, qué sé yo, o un resumen en base a preguntas. Entonces, recordemos, jóvenes, que la universidad es un espacio de aprendizaje y el aprendizaje se hace por medio del estudio. Y en nuestro curso HU 187, temas de historia del Perú, el estudio consiste en leer. Como el curso es blended, hay algunos temas que ustedes ya van a ir viendo antes de iniciar la sesión, lo cual está bien, pero para poder reforzar lo que se da en la sesión presencial, sería interesante que podamos leer siempre un capítulo de cualquiera de los libros que hemos mencionado.
Sin más que decir, me despido y les digo buenas noches y nos vemos en clase.